Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Arrimadas García. Gracias, señora presidenta. 7 años y medio después, estamos en un debate del Estado de la Nación. 7 años y medio sin tener uno. Y lo primero que quiero decir es algo muy obvio y que sería absolutamente innecesario, pero creo que en España hay que decirlo. Estamos en el debate del Estado de la Nación, no en el debate del Estado de la Nación de naciones, no en el debate del Estado plurinacional, no en el debate de la suma de nacionalidades y regiones españolas. No, estamos en el debate de la nación. Y lo anómalo y preocupante es que esta obviedad no la tengan clara ni en los partidos que están en el Gobierno ni el principal partido de la oposición. Pero mire, llevamos 7 años y medio sin celebrar un debate del Estado de la Nación. Y eso, que es una anomalía democrática, nos da una oportunidad de poder hacer un balance de los 4 años que el señor Sánchez lleva en Moncloa. Mire, usted llegó hace 4 años a hombros de la cuadrilla del odio a España, liderada por un condenado por secuestro, el señor Otegi, y por un condenado por sedición y malversación, que es el señor Junqueras. Y hay que reconocer que el mayor impedimento que le puso a usted el Gobierno anterior para llegar a Moncloa fue un bolso ubicado en ese sillón de azul. Pero mire, sus precedentes antes de llegar a Moncloa y la manera en la que llegó, pues ya no eran muy buenos augurios de lo que iba a ser su presidencia, pero la verdad es que la realidad ha sido mucho peor de lo esperado. Y por eso usted se presenta aquí por primera vez, después de 4 años, con un balance pues absolutamente desastroso. Un balance desastroso en el ámbito económico y social de las familias, un balance desastroso en el ámbito institucional y un balance desastroso también en el ámbito de la igualdad y la libertad de todos los españoles. Y miren, por supuesto, vamos a empezar por lo más importante, que es lo que más quita el sueño a las familias españolas, y es la realidad económica y social de las familias. Ya se ha dicho aquí, pero es que hay que recordarlo, estamos sufriendo la mayor inflación de los últimos 37 años en España, que empezó mucho antes de la guerra de Putin. La guerra de Putin nos ha cogido peor preparados como país, con una peor gestión para afrontar los problemas que evidentemente está sufriendo todo el mundo. Y yo, sinceramente, señor Sánchez, cuando yo le escucho a usted intentar mostrar empatía con la situación de las familias, yo personalmente es que no me lo creo. Porque si fuera así, usted no podría sacar tanto pecho de las medidas que han sacado ustedes como Gobierno, porque realmente no están solventando para nada la situación de las familias. Mire, yo no sé cuánto hace que usted no hace la compra. No sé si con el carrito, por Internet. Yo le voy a hablar de la compra de mi casa. Yo soy madre de 2 hijos, una compra para 4 personas, y desde la pandemia me he acostumbrado a hacer la compra por Internet. Y esto me ha permitido coger la misma compra, los mismos productos, exactamente los mismos, hace 13 meses y antes de ayer. Pues bien, una compra normal, que hace 13 meses nos podía costar a una familia con 2 hijos 126 euros, hoy cuesta 149. La misma compra. Eso es solo la cesta de la compra. Súmele, por ejemplo, un amigo me comentaba que el campamento en el que deja a los niños en julio, porque está trabajando, los dos miembros de la pareja, le ha subido a la semana 20 euros. 20 euros a la semana por el campamento de un niño. No creo que haga falta hablar de cuánto ha subido la gasolina, el alquiler. Yo sé lo que es pagar alquiler en Barcelona y en Madrid. Y estamos hablando de una situación absolutamente dramática. Por eso, sinceramente, no me creo que usted sea capaz de empatizar con la situación de las familias. Y, sobre todo, escuchándole ayer, que sacó una gráfica de que en España estamos súper bien en el precio mayorista de la luz. ¿Usted se cree que la propaganda
que le puede llegar del Gobierno por la tele a las familias anula el sablazo que les entra a las familias por la cuenta corriente, señor Sánchez? La gente sabe perfectamente lo que está pagando y sabe perfectamente lo que está haciendo el Gobierno. Y no ha llegado todavía la explosión que puede llegar con el aumento de los créditos y de las hipotecas. Hoy mismo una trabajadora de nuestro grupo nos decía que ya le han subido recientemente 151 euros al mes de la hipoteca. Eso va a llegar. Eso va a llegar. ¿Que ustedes han tomado medidas durante esta crisis que compartimos? Hombre, claro, solo faltaría. De hecho, las mejores que han tomado son las impulsadas y las financiadas por Europa. Por ejemplo, la financiación del Banco Central Europeo, los ERTEs financiados por programas europeos o el plan de recuperación financiado a través del Next Generation. Pero es que otras medidas que ustedes han tomado lo que están haciendo es empeorar la inflación, señor Sánchez. Son medidas cortoplacistas, son medidas que ustedes sacan porque necesitan un titular y al final se demuestra que esto lo que hace es ser contraproducentes con el objetivo principal que ustedes deberían tener, que es contener la inflación, que es el peor impuesto que pueden sufrir las familias españolas. Y miren, yo no me alegro de esta situación. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque muchos españoles quizás tienen la sensación de que algunos partidos de la oposición pueden llegar a celebrar los datos malos económicos de España, porque total, esa es la puerta que tienen para llegar a Moncloa, que ustedes vuelvan a arruinar España y les vuelvan a votar a ellos. Pero yo les digo muy sinceramente que nosotros no nos alegramos. Lo que sí sabemos es que si ustedes estuvieran en la oposición, los señores de Podemos y del Partido Socialista estarían quemando las calles cada día y cada noche sin ceder ni un mínimo de crédito al Gobierno. Pero usted ayer tenía una oportunidad, señor Sánchez, una oportunidad de hacer un discurso sincero, de reconocer errores, de reconocer que esta situación pues, es muy difícil de gestionar, pero en vez de eso nos vino a contar un cuento. Un cuento o una pesadilla que usted sufre donde le persiguen hombres fumando puros, una suerte de conspiración, un cuento. Un cuento. ¿Y qué cogió? Usted, yo creo, yo no me he leído su libro del manual de la resistencia, pero yo creo que ahí tiene que haber un capítulo que es el manual del buen populista, que es el que usted sacó ayer. Porque lo que usted hizo ayer aquí no es presentar medidas que necesitan los españoles. Las medidas que usted anunció ayer son las medidas que usted necesitaba para pasar por este trámite del debate del Estado de la Nación sin morir políticamente. Eso es lo que necesitaba usted. Y eso seguro que lo tiene bien escrito en el manual del buen populista. Una campaña electoral, la campaña electoral más cara de la historia. ¿Qué son? Pues más impuestos, que al final acabarán pagando los consumidores, que son más gastos, sin reformas, que acabaremos pagando todos los españoles y sobre todo las próximas generaciones, y por supuesto, eso sí, ni un ápice de reducción del gasto del Gobierno más caro de la historia. ¿No le da vergüenza, señor Sánchez, en el mismo día pedir a los españoles que bajen la calefacción con el calor que está haciendo en toda España? Pero usted no ha tocado ni a uno del séquito de asesores, ni a uno de los ministros que tiene el Gobierno más caro de la historia. ¿No le da vergüenza, señor Sánchez, de verdad? Pedir que la gente que tenga niños, que tenga gente mayor, pues que haga un esfuerzo. Pero usted personalmente, ¿qué esfuerzo hace? Porque las medidas que usted viene aquí a vender, a explicar, usted la paga con pólvora del rey. Usted pide esfuerzos a las familias, a las pymes y a los autónomos. ¿Y usted personalmente qué esfuerzo está haciendo? ¿Qué asesor se ha quitado? ¿Qué ministro ha dejado de tener? ¿A qué amigo suyo ha dejado de tener enchufado? O sea, ¿usted personalmente qué esfuerzo está haciendo, señor Sánchez? Mire, la crítica fundamental de muchas de las medidas que usted dijo ayer, no hace falta que se las diga yo, porque usted ha sido crítico con esas medidas. ¿Sabe qué pasa, señor Sánchez? Que esto podría ser un diálogo muy interesante y muy productivo entre la visión liberal de enfocar una crisis, la visión liberal de la economía y la visión de un socialdemócrata. Pero si es que usted no se cree ninguna de las medidas que presenta aquí, como no se creyó que había que indultar a los políticos golpistas porque eso iba a desinflamar, lo hace por necesidad. Por necesidad, señor Sánchez. Usted sabe perfectamente que medidas como las que usted lanzó ayer pues generan inseguridad jurídica, dan imagen de que España es un país bananero, generan un agujero inmenso que no se complementa con buenas reformas como están haciendo otros países, reformas de calado.
para tener gasto en momentos de dificultad, pero reformas para garantizar el crecimiento en el futuro. Usted sabe perfectamente que no controlan la inflación, sino que muchas de estas medidas son inflacionistas. Por cierto, hoy se ha confirmado, ya se confirma la inflación del 10,2%, una inflación de 2 dígitos. Y es que no voy a perder mucho tiempo en decirle lo que usted ya sabe. Mire, hoy he escuchado a la señora ministra muy atentamente en la entrevista de una radio que tiene mucha audiencia. La ministra era incapaz de explicar su medida económica. Un periodista le ha insistido, bueno, ¿pero en qué consiste esta medida? ¿Cómo han calculado ustedes los ingresos? No, lo tendremos que calcular. Esa es la mayor muestra de que usted ha venido aquí a improvisar y a solucionar su problema político, que es su debilidad. Su debilidad, no el problema de los españoles. Pero además, si es que a quien tiene que meter un impuesto de verdad por la inflación es a quien más se está beneficiando de la inflación, que es el Estado. Ustedes están recaudando más sin hacer nada. Por tanto, tendrán que reducir gasto superfluo, tendrán que eliminar duplicidades, tendrán que eliminar asesores. Ah, no, pero de eso nada. Eso a usted no se le ha pasado por la cabeza. ¿Por qué? Porque eso es un esfuerzo que le corresponde a usted. Y usted pide muchos esfuerzos, pero siempre a los demás. Mire, lo de ayer recordaba a Zapatero del 2008. Y lo peor del Zapatero del 2008 es que viene Zapatero de 2010 y luego viene el Rajoy del 2011. Ese es el problema con usted. Yo le digo, tenemos que hacer reformas de calidad educativa, no de sectarismo educativo, en la administración para ser más productiva, un plan industrial, medidas de conciliación y natalidad. No dijo usted absolutamente nada. Las familias trabajadoras con hijos tienen un problema diario que es conciliar. Muchas ni siquiera llegan a tener hijos y por eso tenemos la baja natalidad. Y esas son las reformas que hay que abordar. Y ahora hablaremos también cuando hablemos de la pirámide de las pensiones. El sistema energético. Es verdad una cosa, no es usted el único culpable de que España no haya tenido una política inteligente energética en este país. Es verdad, pero su política lo que ha hecho es agravar la situación. Miren, ustedes están cerrando los ojos a la realidad y pretender que esta transición ecológica que tiene que hacer todo el mundo, incluido España, de bajada de la emisión de CO2, para mientras tanto tener una energía competitiva, pensar que eso se puede hacer sin contar con la nuclear, no es solo sectario, es que es vivir en otro mundo. Y es verdad que los que ahora salen en defensa de la energía nuclear fueron los que han empezado esta guerra contra la energía nuclear. Quiero recordar que Zorita, la central de Zorita, la decidió cerrar Aznar en el 2003 y Garoña se cerró en el 2017. Europa está financiando la energía nuclear porque es la energía de transición más barata, la que no emite CO2 y que nos debe permitir a la vez impulsar las energías renovables, en las que estoy de acuerdo con usted que España no solo puede, sino debe ser una potencia mundial. Pero para el colmo ya del despropósito es que una cosa buena que teníamos energética en España, que es no depender del gas ruso, como si le pasa a otras potencias europeas, ustedes han hecho tal desastre que al final han empezado a comprar más gas ruso. Es imposible hacerlo peor, ni queriendo hacerlo peor, ni en las peores pesadillas. Hemos pasado a depender nosotros ahora mismo más del gas ruso de lo que dependíamos antes. Vamos, jugada maestra. Pero es verdad que hay muchos problemas de fondo que no solo vienen de este Gobierno, pero que se han agravado con este Gobierno. Y mire, yo sí que tengo limitación de tiempo y no vamos a poder hablar de una deuda que está 30 puntos por encima de la media europea o de que estamos a la cabeza del paro y la precariedad juvenil o los problemas de natalidad y conciliación, pero sí que me quiero detener en algo de lo que pocos políticos se acaban atreviendo a hablar, que es la enorme injusticia que se está produciendo a nivel intergeneracional con los jóvenes españoles. Y no jóvenes solo de 20, 25, jóvenes de 30 o 35, porque lo que está pasando en España es que se están bebiendo todos un elixir de eterna juventud, porque los problemas que antes tenían los jóvenes de 25, ahora los siguen teniendo jóvenes también de 35 o 36 años. Miren, esta generación ha sufrido 2 graves crisis desde el año 2008. Es muy difícil encontrar recientemente una generación que haya sufrido tanto en tan poco tiempo. Y han hecho todo lo que les pedía la sociedad. Han estudiado, se han preparado, han aprendido idiomas, han hecho prácticas en empresas, alguno incluso se ha arriesgado y ha emprendido.
pero no pueden comprarse una vivienda, no pueden ni soñar con vivir en los barrios donde viven sus padres, ni siquiera han tenido hijos porque todavía no se lo pueden permitir o no tienen un trabajo. Miren, del 2008 al 2020, el salario medio de los trabajadores de 30 a 35 años ha subido un 3,8%, del 2008 al 2020. El salario de los trabajadores de 25 a 29 años han subido un 5,3%. El salario medio de los trabajadores de 20 a 24 ha bajado casi un 3%. Pero la pensión media de jubilación en ese mismo periodo ha subido un 40%. ¿Cómo vamos a pagar una subida, revalorización de las pensiones 3 o 4 veces superiores a la revalorización de los salarios que las tienen que mantener? Se van a cargar ustedes el sistema público de pensiones, lo van a reventar. Ayer el señor Sánchez sacó gráficos. Se le olvidó el que para mí es uno de los más importantes, que ya sé que se lo he sacado otra vez. Es el de la pirámide poblacional, señor Sánchez. Saca aquí un gráfico que no se le veía sobre que si la luz... No, pirámide poblacional. ¿Qué van ustedes a hacer con esto? ¿De verdad que la respuesta que tienen a esto es subir por decreto un 12% las pensiones, mientras los salarios siguen prácticamente congelados, perdiendo poder adquisitivo con la inflación? Es una irresponsabilidad económica y una injusticia en términos de equidad intergeneracional. ¿Y nosotros qué pedimos? Por supuesto, reformas de calado profundas, más natalidad, más conciliación, lucha contra la economía sumergida, lucha contra la precariedad, que ahí está la madre del cordero, sin duda alguna, pero a corto plazo. A corto plazo ustedes lo que tienen que hacer es incluir las pensiones en el pacto de rentas y después vincular la revalorización de las pensiones al incremento de los salarios de los jóvenes que las mantienen. Usted dirá, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues mire, le voy a decir cómo lo pueden hacer. Dinamarca, República Checa, Países Bajos, Noruega, Irlanda o Japón ya tienen la revalorización básica de las pensiones indexadas a algún indicador de evolución de los salarios. Alemania, Nueva Zelanda o Letonia también tienen en cuenta los salarios en los mecanismos de seguridad de sus sistemas de pensiones. Y España, que es el país de los países más envejecidos del mundo, con mayor precariedad del mundo y con más paro juvenil del mundo, ¿no van a hacer ustedes esto? ¿De verdad que tenemos que ser los liberales los únicos que nos atrevamos a subir a la tribuna a decir lo que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a decir políticamente? ¿De verdad que tenemos que volver a ser nosotros los mismos? ¿Otra vez? Y usted dirá, los pensionistas han hecho un esfuerzo enorme, y es verdad, pero es que yo estoy apelando también a esos pensionistas que están de acuerdo con lo que estamos diciendo, porque ya tienen el piso pagado, porque tienen sus ahorros, porque ya no tienen que pagar la universidad de sus hijos, y lo que quieren también es medidas que garanticen que sus hijos o sus nietos tienen buenos salarios, se pueden comprar una vivienda, pueden tener hijos y pueden aspirar a vivir al menos también como ellos, que eso ya es un lujo en España, aspirar a vivir también como han vivido sus padres. ¿Y sabe qué pasa? Que muchos pensionistas tienen hijos que son lo que nosotros llamamos superpagadores, que son los grandes olvidados. Clase media. Y no es clase media lo que algunos en Madrid consideran 140.000 euros al año. No vamos a hablar de esa clase media. Le voy a hablar de la clase media de verdad. Le voy a poner un ejemplo concreto. Una pareja con 2 hijos que tienen un sueldo cada uno de 30 a 35.000 euros. Ingresan al año 65.000, 70.000 euros brutos anuales, que muchos españoles dirán, ya los querría yo, cierto, pero no estamos hablando de gente rica. Y si ya vives en Barcelona o en Madrid, una gran ciudad donde todo es carísimo, para nada llegas tranquilamente con lujos a final de mes. Bien, estos señores se han formado, han asumido trabajos exigentes, ven poco a sus hijos porque están todo el día fuera de trabajo, pero cuando ponen la tele y ven al presidente del Gobierno, ¿qué escuchan? ¿Hemos subido el salario mínimo interprofesional? No les toca porque cobran más. ¿Becas comedor? No les dan porque cobran 70.000 euros anuales. ¿Viviendas de protección oficial? No le toca porque cobran 70.000 euros anuales entre los dos. ¿Bono social de la luz? A mí tampoco. ¿Qué más? ¿La guardería gratis? Tampoco. ¿La beca para la universidad de sus hijos? Tampoco han tenido suerte en eso. Eso es clase media. Si usted coge todo lo que
una familia que ingresa mucho menos al final recibe y coge lo que una familia que ingresa un poco más, 70.000 euros, deja de recibir, al final en términos materiales y finales estamos generando una desigualdad enorme. Y usted viene aquí a decir que le preocupan las clases medias. A usted no le preocupan las clases medias, señor Sánchez. Es que no sabe ni lo que es ser una clase media. Tienen que pagar a una persona que les ayude en casa, tienen que pagar la guardería, el coche, la universidad, la factura de la luz enterita. Ustedes están olvidando a los que están sosteniendo el sistema. Y además es que las políticas sociales que ustedes hacen se las enmiendo a la totalidad porque son ineficaces. Primero, algunos proyectos que ustedes ponen en marcha, al final, por burocracia y por mala gestión, ni siquiera le llegan a la gente. Y segundo, muchas de las medidas sociales que ustedes implantan y defienden en este país son trampas de pobreza, porque están vinculadas solamente a recibir la paga a final de mes, sin vincularlas a la inserción, ni a la formación, ni son compatibles con las rentas de trabajo. Ustedes condenan a la pobreza a mucha gente. Los liberales impugnamos a la totalidad este sistema, porque deja a mucha gente desvalida, mucha gente desprotegida, mucha gente condenada a heredar la pobreza de padres a hijos, porque las políticas sociales no son eficaces. Y miren, le he hablado del ámbito económico, que es lo más importante para las familias, pero en un debate del Estado de la Nación se valoran también muchas cosas, porque este Gobierno de 22 ministros no es solo el ministro de Economía o el ministro de Hacienda. Vamos a hablar de los poderosos, de los poderosos. Vamos a hablar de cómo coloniza usted las instituciones del Estado. Usted es un colonizador de las instituciones del Estado. Además, a ritmo acelerado, porque como ve muy probable que vaya a salir del Gobierno, dice antes de irme del Gobierno tengo que controlar el Estado. Porque a usted lo que le gusta no es gobernar ni gestionar. A usted lo que le gusta es ejercer el poder, en el sentido más amplio del término, el más antiguo, que es controlar lo que pasa en un país. Y por eso advierto que tengo una lista larga de instituciones que usted ha colonizado. El CIS, donde metió a Tezanos, que era un miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista. La Fiscalía General del Estado, con una persona que pasó de ser ministra a fiscal general, y para los anales de la infamia quedará ya su famosa frase de quién depende la Fiscalía. En Correos, pues metió una persona que no tenía experiencia ninguna, en la empresa pública con más empleados de España, pero tenía un mérito, claro, que a los ojos de Sánchez, y es que era su jefe de gabinete. Paradores, colocó a un amigo que es hoy su jefe de gabinete. El Consejo General del Poder Judicial, usted sabe que eso lo tiene que controlar antes de irse, sí o sí, y lleva toda la legislatura intentándolo. Primero con la ley autoritaria que conseguimos frenar en Bruselas, luego quitando funciones al Consejo General del Poder Judicial, y esta misma semana, hoy o mañana, ustedes pretenden controlar y cambiar el nombramiento del Tribunal Constitucional para ver si dejo puestos a los míos antes de irnos de Moncloa. Lo peor, sinceramente, es que usted no ha estado solo en estas fechorías y ha tenido siempre la ayuda inestimable del Partido Popular. Radio Televisión Española, se cargaron el concurso para que al final se lo acabaran repartiendo PNV, Podemos, PP y Partido Socialista. Tribunal Constitucional, se lo repartieron. En pandemia no se pusieron de acuerdo en nada económico y social, ¿eh? Ahora, para renovar el Tribunal Constitucional, hombre, por favor, que las buenas costumbres no hay que perderlas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Tribunal de Cuentas. Le han dejado un Tribunal de Cuentas fetén a los intereses de los golpistas. Han quitado a Margarita Mariscal de Gante, pero mantuvieron casualmente a la persona que no veía malversación en el Prusés. La Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, es que ha tenido usted, la verdad es que cómplices con el Partido Popular, pero es que usted es incansable y va por más. El INE fuerza la dimisión del director porque no manipula los datos económicos a su antojo. En Indra, una empresa cotizada, privada, usted ha fulminado a los consejeros independientes sin importarles si incumplen normativa europea ni nada. Comisión Nacional del Mercado de Valores. Como les amonestó por su injerencia en Indra, ¿qué hacen ustedes? Pues cambiar la ley e intentar acortar el mandato del presidente. Por no hablar de los ceses vergonzosos que ya sabemos de mi compañero Edmundo Val o del coronel Pérez de los Cobos en la Guardia Civil o de la servidora pública Paz Esteban al frente del CNI. Mire, usted es la persona que más poder tiene en España y que nunca ha tenido, porque es el presidente del Gobierno de España, que ya de por sí le da mucho poder, y encima ha colonizado todas las instituciones que ha podido. Mire, señor Sánchez, ya que usted habla de hombres poderosos que fuman puros, el señor poderoso que más puros fuma de España es usted, señor Sánchez, es usted.
Necesitamos una administración más libre, que no esté controlada por los políticos, donde los jueces elijan a los jueces, donde los organismos estén liderados por gente profesional, blindar la Fiscalía General del Estado, eliminar duplicidades en la Administración, una ley antidedazos. No sé si llamarle antidedazos o anti-Sánchez, pero es verdad que no solo los dedazos son de Sánchez. Una ley antifloreros, para que no pase lo del vicepresidente de Castilla y León, que yo creo que lo que le pasa al vicepresidente de Castilla y León para decir esas cosas que dice son dos cuestiones. Uno, el sectarismo, y otro, que está muy aburrido porque no trabaja. Entonces se pone a pensar cuánta gente en Soria practica sexo sin fines reproductivos. Es que ese hombre está muy aburrido cobrando un sueldo entero. Eso hay que darle trabajo a ese señor urgentemente. Mire, estas reformas solo las vamos a hacer los liberales, ni las van a hacer el Partido Popular, el Partido Socialista, ni mucho menos los que a la mínima han demostrado cómo gobiernan. Pero es que el tercer ámbito de los que me gustaría hablarles, después del económico, del institucional, es el disolvente que ustedes aplican cada día a la igualdad y a la libertad de todos los españoles. Y es verdad que esto tampoco es nuevo, porque el hecho de que Extremadura no tenga AVE, el hecho de que haya muchas zonas de España sin infraestructuras básicas, es la consecuencia de décadas de cesiones al separatismo, de décadas de violación del principio de igualdad. Pero es que con usted se han pasado ya todas las líneas. Mire, silencio, por favor. Yo le he dicho que llegó usted a Moncloa a hombros de la cuadrilla del odio a España, pero es que se ha mantenido con infamia tras infamia, no ha tenido límite, no ha tenido escrúpulo ninguno. Indultos, acercamiento de etarras como nunca se habían hecho. Pasado mañana, se reúne el señor Sánchez con Aragonés en Barcelona. ¿Se reúne con las familias que están luchando por defender sus derechos y que han ganado los tribunales? No, se va a reunir con los que les humillan, les señalan y les pisotean. La ley del 25%, ¿va a ir Sánchez a ver allí como presidente del Gobierno si se aplica la sentencia? No. Va a ir a decirle a ella que muy bien por haber pactado una ley con los golpistas, que lo que hace es proteger a los que incumplen. Porque ustedes, en vez de proteger a los jueces, a las familias, a los que cumplen, ustedes protegen a los delincuentes, a los condenados, a los insumisos. Y eso lo hace sin escrúpulo ninguno, que es lo que a mí de verdad más me asombra. No es solo lo que hace, que ya es gravísimo, sino que no se le mueve una ceja. Es que no le importa, es que no supone ningún reparo moral para hacerlo. Y miren, todo esto que ha hecho en la legislatura esta que vamos a interpretar de 4 años, lo ha hecho además, sin duda alguna, imponiendo leyes sectarias ideológicas. Y le voy a decir una cosa muy seria, señor Sánchez. ¿Cuánta prisa se dan ustedes para leyes sectarias ideológicas y cómo meten en un cajón la ley de la ELA, que están pendientes miles de familias en España y que lo único que necesitan es un poquito de voluntad política? Un poquito. Así que le pido, por favor, que saque del cajón la ley de la ELA, que se lo merecen las familias españolas. Yo le puedo decir que en esta deriva de imposición ideológica lo que hay es un liberticidio claro. Un liberticidio claro que además encuentra apoyos parlamentarios de lo más diverso. Miren, en vez de regular la prostitución y dejar de mirar a otro lado, en vez de hacer lo que hay que hacer, que es también escuchar también a las personas que lo ejercen libremente, ustedes lo que hacen es intentar prohibir. Y para eso tienen apoyos, porque para eso se ponen de acuerdo ustedes y ustedes. Por ejemplo, la gestación subrogada. Para insultar y llamar mercancías a los hijos de las familias que han optado por la gestación subrogada, ustedes se ponen de acuerdo, ustedes y ustedes. La pornografía, el relato moral. Ustedes encuentran a socios también de lo más curiosos. O, por ejemplo, cuando hablamos de libertades, ustedes, una parte del hemiciclo, se encarga de llevar al Constitucional la eutanasia y la otra parte del hemiciclo se encarga de defender la cultura de la cancelación. Miren, ¿sabe por qué los liberales somos liberales y amamos la libertad? Porque defendemos la libertad no para que los demás hagan lo que a nosotros nos parece bien o lo que nosotros queremos hacer, no, sino para que puedan hacer lo que consideren que ellos, según su moral, está bien, obviamente con límites que son los derechos de los demás. Por eso somos liberales y ustedes son conservadores, porque son dogmáticos, se quieren imponer su moral, sus ideas, sus creencias al resto de la población. Y además también le digo una cosa, ustedes muy coherentes no son.
son ciertamente hipócritas en muchos sentidos. Por tanto, esa vieja del visillo, teniendo en cuenta que ustedes dicen que no hay que comer carne, pero se comen los chuletones A3, que no hay que coger el coche, pero se van en Falcon a un concierto, que hay que vivir en barrios obreros, pero luego se compran el chalet más grande, esas viejas del visillo no me quiero yo imaginar lo que pasa de visillo para adentro en sus casos. Pero miren, esto no puede caer en una visión apocalíptica. Yo entiendo que ante la visión de Sánchez haya muchos españoles, y de verdad que lo entiendo, que digan, ante Sánchez cualquier cosa, que vuelva Rajoy, por favor. Lo puedo llegar a comprender, pero mi reflexión para España es, ¿de verdad que nos tenemos que conformar con bajar el nivel de exigencia de España por las infamias que ha hecho Sánchez? ¿De verdad que nos tiene que parecer bien el pasteleo con el PNV porque es menos infame que los pasteleos de Sánchez con Bildu? ¿De verdad que nos tenemos que tragar y asumir el cuponazo vasco porque eso siempre va a ser menos malo que indultar golpistas? ¿De verdad que tenemos que aceptar las componendas con el nacionalismo de la burguesía catalana? Porque, claro, eso no sería tan malo como volver a entregarse a Rufián. ¿De verdad que tenemos que renunciar a medidas de regeneración simplemente porque hay que sacar a Sánchez? Nosotros, sin duda alguna, no nos vamos a conformar. Nosotros vamos a seguir luchando por la España, no un gobierno un poco mejor que el de Sánchez, no que a la versión empeorada de ZP le vuelva a venir un Rajoy y volver al pasado. No, no, para luchar, para mirar al futuro y tener una España ambiciosa, reformada, moderna y libre. Y para eso, evidentemente, somos imprescindibles los liberales. ¿Y sabe a lo que aspiramos? A que esos escaños que tienen la tercera o la cuarta parte de votos que tenemos nosotros, Silencio, que acaben por favor, mandando a España, se vayan a donde les corresponda, según sus votos, y aquí los que marquen el rumbo, los que lideren las reformas, los que hagan de fuerza centrípeta, sean los liberales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arrimadas.